nada, estoy haciendo un poco de mantenimiento del acuaterrario y tengo un momento y me he conectado para que lo vierais. Voy a entrar desde el ordenador, por si entra alguien y pregunta algo. Estoy cambiando de cuenta. Bueno, ahí estáis viendo un poco los peces, cómo están. La verdad que esto va cogiendo cada vez mejor forma. Faltan muchas cosas todavía por hacerle, pero sí que es verdad que, como estáis viendo, va cogiendo color, ¿verdad? Estoy en el portátil liado. Veo que hay una persona conectada. Muy buenas, ¿cómo estás? Vale, ya estoy dentro. Muy buenas, Warrior, tío, ¿qué tal? Muy buenas, Alberto González, ¿qué tal? Nada, he hecho aquí un directo rápido porque tengo un ratillo y digo, va, voy a hacer un directo rapidillo para que veáis cómo está esto. Ahora enseñaré el Clammy. Muchas gracias, Warrior, tío. Va pillando forma, ¿verdad? Va pillando forma la cosa. A ver si lo movemos un poco. Muy buenas, JB, Carlis. Muy buenas a todos. Ya somos 6. Lo del humo sí, lo del humo queda guapo, ¿eh? Más que nada, mirar esto, esperar, ¿eh? Levanto un poco el trípode, aunque se mueva un poco, pero da igual. Mirar esto. Y está sin cristal. Pero le da un toque súper natural. Bueno, y esto de aquí arriba, luego lo vemos. Está mejorando toda la parte esta. Pero sí que es verdad que va pillando forma. Ahora le echaremos de comer a los betas, que tienen hambre. Y dejando like. La gente que está entrando, y dejando algún like. Así va diciéndole a la gente que estoy en directo. No voy a estar mucho rato. Ya sabes que yo ando un poco liado. Pero cuando puedo intento hacer algún directo para que vayáis viendo las cosas. Esta tarde, bueno, a las 8 saco un vídeo que he grabado para que lo veáis, que está bastante chulo. Sí, es un novelizador. Se llama, mirad, si queréis lo enseño, mira. Es un novelizador y hace esa niebla. La verdad que hace un efecto de puta madre. Y ahora porque no le tengo puesto el cristal, ¿eh? Pero si le tuviera puesto el cristal, se sube así de niebla, hace un palmo, aunque ya está guapísimo. La verdad que tiene muchísima potencia. No esperaba que tuviera tanta potencia. Para un acuaterrero tan grande pensé que tendría que usar dos, pero que va, que va. Mirad, es esto. ¿Lo veis? Eso tiene una potencia increíble. Mirad el humo que echa. Y como os digo, que si le pusiera los cristales, que los tengo ahí, pasa que los quito para que se vea mejor, ¿no? El montaje. Esto, si le pongo los cristales de aquí, sube mucho más. Y hacemos ese espacio que parece como la mañana, ¿sabes? Cuando te levantas con de niebla por la mañana, pues igual, mirad. Mira, voy a sacar un poco de niebla para que veáis la cantidad de niebla que hay aquí. Es una pasada. Si se esconde la mano. Venga, ya somos 9. 9 likes por lo menos, ¿eh? Vamos a echarle de comer a los peces, ya veréis. Algunos hasta saltan. Ahora no sé dónde he dejado la comida. La he cogido. A ver, ¿dónde he dejado la comida? Si queréis hacer alguna pregunta, aprovecharla. No sé, del acuaterrario. Ahora os enseñaré el Clammy. El Clammy ahora lo enseño. ¿Se sabe de cómo va a quedar la ley animalista de que animales dejará de tener algunos? Todavía no se sabe nada. Hoy justamente en Madrid en la manifestación, que bueno, yo pues bueno, no he podido ir por causas mayores si no hubiera ido.
Y bueno, y al final, de momento está todo parado. Hoy se ha hecho la manifestación y en breve, creo que este mes se tenía que decir algo. De momento está todo parado. Ojalá que la gente piense un poco con la cabeza y no se lleve a cabo. Ya sabéis que a mí el tema este de rollo de políticas y eso no me gusta entrar, pero de momento no se sabe nada. Está todo como estaba hace 5 meses, ¿vale? No hay ninguna diferencia. ¿Me habéis preguntado algo más? Es que no sé, a ver. Ah, vale, que si le tengo filtro, sí que le tengo un filtro. Le tengo un filtro Heim, pero a mí no me, le tengo un filtro Heim allí, ¿vale? Interior. La idea es ponerle uno exterior, ¿vale? Quiero poner un exterior, que es mucho mejor. A mí los filtros internos no me gustan nada. Me gustan los de cascada, dependiendo del montaje, y me gustan los exteriores mucho mejor que ninguno. El mejor filtro que puedas tener. Sí que es verdad que le tengo muchísima carga biológica. Mecánica casi no le tengo nada. A mí me interesa la carga biológica y con los cambios de agua tengo más que suficiente. Pero a la que pueda, porque tengo que hacer unos cambios, a la que pueda le meto un filtro exterior con mucha carga biológica, que es lo interesante en estos montajes. Venga, llevamos 5 likes, somos 9. Faltan 4. A ver si le... ahora he encontrado la comida. Es que como estoy pendiente de todo... Mirad, esta es la comida que yo le he hecho. A mí no me paga la marca, ¿eh? Pero me funciona muy bien. Un chaval, pues de aquí de una tienda que ya cerraron, por desgracia, como han cerrado muchísimas tiendas, era un crack. ¿Sabes tú cómo se puede reproducir los ciliatus? Sí, sí, sí que sé. Sí, sí. He hecho algún vídeo sobre ello. Hay un vídeo ahí que muchos ya sabéis que está pendiente, que justamente me escribían que por qué decía 500 likes, porque queríamos hablar de genética, de ciliatus, trayendo a dos personas que saben bastante, y me preguntaban que por qué pida tantos likes. Digo, pues sí, es que 500 likes no es tanto. Al final es una información gratuita, tengo que traer a dos personas para hablar de ello, las que no van a cobrar nada, y a lo mejor se van a tirar aquí 2 horas contestando directo a cualquier pregunta que podamos hacerle. Al final es eso. Lo único que pedimos pues son los likes, son las suscripciones y poco más. Y sí, la reproducción de ciliatus es muy fácil. Si me hubieras dicho otro reptil te diría, hostia, esa es complicada, pero de ciliatus es bastante fácil. En ese vídeo, si habláramos de la genética de ciliatus, también sacaríamos el tema ese de reproducción. Mirad, le voy a echar lo que os decía. Esta comida me gusta muchísimo. Es de un criador, mirad, de este tío, ¿vale? Y es una comida, tiene diferente granulometría dependiendo del pez que tenga. Esta, por ejemplo, es así, que no es muy grande. Y esto se lo comen, que da gusto. Mirad cómo comen. ¿Veis cómo saltan? Es que no sé si lo veréis, pero bueno. ¿Veis cómo saltan a cogerlo? Comen súper bien esta comida. Luego hay otro tipo de comida para beta que no me gusta nada. O sea, no me gusta, no es que me la coma yo, pero que veo que los betas no se la comen. Tal como la cogen, la escupen. Y en cambio esta comida, la verdad que les aporta un montón de nutrición y la coloración le sube un montón. No sé, me gusta mucho este tipo de comida. Luego hay una que la tapa en vez de azul es de color rosa, que digamos que el grano este es más gordo y bueno, igual, cuando sea un poquito más grande, le cambiaré a esa comida. Venga, llevamos 7 likes, hay 10 personas conectadas. Ahora os enseño Clami, antes de acabar. No voy a poder estar mucho rato. Bueno, ya sabéis, tengo niños pequeños, están durmiendo y estoy aprovechando ahora para hacer este directo. ¿Alguna pregunta más si me queréis dejando? ¿Dónde puedo encontrar para saber de genética y sobre todo fases, combinaciones fiables de los gecos leopardo? Hay bastantes páginas, sobre todo, bueno, hay muchas páginas españolas, en español, y también mucha página en inglés que puedes traducir. Ahora mismo no te sé decir una que diga, ostras, pues mira, ahí tienen, pero sí que hay mucha información sobre la combinación de gecko leopardo, sobre la genética. Ya sabéis que depende de qué combinaciones hagas, puedes tener luego problemas a la hora de que pueden tener patologías asociadas a esa genética, pero hay bastante información. Si hiciéramos ese vídeo que os he dicho de los 500 likes, esos también controlan de eso, de gecko leopardo también controlan. Pues tenían Nefrurus también, el Nefrurus.
Eso. Venga, vamos. Todos que estamos dando like, que faltan algunos, sí, sí. ¿Dónde puedo pillar un Clami? No sé de qué país eres. Aquí en España hay muchas tiendas muy buenas, ¿eh? Dime de qué país eres y os digo algunas tiendas. No me gusta decir tiendas porque luego puede tener la repercusión de que se te pueda pasar algo, que no te den la atención que necesitara. Pero si me dices de qué país eres de aquí de España, te digo algunas tiendas que sean buenas. Vale. Si me dices de Clamis, eres de Madrid. Pues bueno, Madrid no encuentras, vale. A ver, en Madrid ya sabéis, una de las tiendas más top que hay en Madrid es Jartico. Esa, yo creo que si hablas con ellos, seguramente que te la podrán conseguir y te quitas el tema del envío. Luego está, no sé, Nublar Exotics, es también muy buena. ¿Qué tiendas hay más? Hay muchas tiendas buenas. Luego tenéis, por ejemplo, la de Carlos Bolaño, que ya lo conocéis todos. Él seguramente que también te puede Terribilis. Él también te podrá conseguir un clamidosaurio fácilmente. Y puedo decirte muchas más. Pero ya con esas, con una de esas, seguro que te solucionan el problema. Hay muchas tiendas de confianza, en Barcelona. Un día, si queréis, os hago un top de, yo que sé, 10 15 tiendas de España sobre animales exóticos y dónde podéis conseguir. De todas maneras, lo que siempre os digo, así en vuestro barrio o en vuestra zona hay una tienda que sea conocida o más o menos conocida y, y bueno, y al final es hablar con ellos y que te la pueden traer. Sí, a ver, el tema de veterinaria aquí en Barcelona, a ver, uno de los mejores es Xavi. Luego, si quieres, os lo dejo el enlace. Os digo, luego abajo, cuando acabe, es que no me acuerdo cómo se llama ahora su sitio de veterinaria, pero uno de los más cracks es uno bueno, que bueno, el veterinario lo tiene en Barcelona. Luego os dejo la dirección abajo. En uno de los comentarios fijados os dejaré la dirección. Digamos que ese es el más top de los veterinarios, por lo menos que salía hasta en la televisión, tenía un programa de televisión y la verdad que es de mucha confianza. Luego te dejo abajo, os dejaré que directamente quién es esa persona y dónde trabaja. Vale, vale, Albert González, luego te lo digo. Luego te lo pongo, porque no me acuerdo ahora de cabeza cómo se llama el sitio del veterinario ni la ubicación, pero te digo cuál es, que es el, digamos, el más top de todos. En el tema de veterinaria hay muchos, pero como es de Barcelona, justamente es de Barcelona, o sea que luego te lo digo. Más cosas. Mira, voy a enseñaros el clamidosaurio. Hostia, 10 de 10, muchas gracias. Todos los que estáis viendo, estáis dejando vuestro like. Mira, os enseño esto rápido, cómo va. He hecho una limpieza de filtro porque un poquito, porque si no, no caía suficiente. Bueno, y también del tema de la bomba del agua, porque si no, no me caía bastante agua, empezaba a gotear demasiado y me gusta que vaya cayendo así. Sí, sí, esta sopa está ya al punto. Hombre, con esto y unos cuantos 2 kilos de arroz hace una buena paella, ¿eh? Hay 40 peces aquí. Tocamos a algo. Como os digo, he limpiado todo y bueno, ya empezaba ya a no caer bastante agua. Me gusta que el agua vaya cayendo y que me vaya rompiendo el agua. Ya sabéis que estos peces no necesitan bueno, pues que haya grandes corrientes de agua. Y lo que he hecho es que vaya rompiendo el agua, pero poco a poco. Está pensado así, ¿eh? Esto podría tener muchísima más presión, pero le he quitado presión para que caiga y fluya el agua en dos vértices, como veis, en este de aquí y en este de aquí. Son dos vértices diferentes, uno rompe aquí y otro rompe aquí, que es lo que me interesa. También que eso se oxigene el agua. Y la hiedra esta, la verdad que va colonizando, bueno, pues lo va tapando todo. Necesito poner todavía más aquí atrás.
Gracias, Diego, tío. Me alegro que te guste. Esto de aquí atrás lo pondremos todo de musgo natural para que vaya subiendo. Aquí encima, tenemos los sistemas de lluvia. Hay dos sistemas de lluvia, ¿lo veis? Esto irá haciendo las lluvias, unas 3 lluvias al día. Y poco más aquí que enseñaros. Bueno, hay mucho que enseñar, pero bueno, llevamos ahí un rato aquí. Os voy a subir para arriba. Vamos a ir a lo de arriba. Esto. Ya he empezado a plantar, planta nueva. Y ahí está. Vamos a ir a verlo. Un momento que cojo un taburete porque si no llego. Pues esto que parezca pequeño es muy, muy grande. De alto. A ver. Perdonad si se mueve un poco. Ahora ya está. Vamos a ello. Bueno, aquí tenéis al Clami. Anira. No sé cómo se verá de color ahora. Pero es una bestia. Es una pasada de bicho. Este tiempo es muy malo, ¿eh? Para los reptiles y sobre todo para estas. Están mucho más aletargados de lo normal. ¿Qué colgarla? No, ahora no tengo. No. Los auris no tengo ahora. Pero me gustan mucho, ¿eh? Los auriculatus, la verdad que me gustan muchísimo. Y mirad, he ido poniendo planta ya natural. Sí, ¿no, Warrior? Te mola, ¿no? Es que la verdad que están guapos, ¿eh? Estos... Y aparte que mirad, no es lo que siempre os digo. Buenas, amigos, ¿cómo va? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Se me ha ido. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mirad, un directo aquí, ahora me muerde y quedo mal. Mirad lo manso que son. Es una pasada. Super manso. También lleva muchísimos años conmigo. Y las uñazas. El dedo que tiene, a ver, si enfoca, no viene a enfocar. Hola, crack, ¿vas a traer ciclatos al canal? Qué cabrón. Eso depende de ti. Ya sabes, ayer fue mi cumpleaños. Yo estoy abierto a posibles regalos si quieres. Mira lo que te decía, mirad qué uña tiene. La uña larga, ostras, no enfoca aquí. ¿Por qué no enfoca? Ahora. Tiene una uña larguísima. Y se engancha que no veas. Aquí lo llevamos. Esto cómo va. Ah, mira, voy a enseñar una hiedra que he puesto nueva. Todo natural. Aquí los pequeños detalles hace mucho. ¿Veis? Todo esto naturalizado. Esto hace muchísimo. Mirad. El ponerle ramas cortitas. Está todo cortado con tijera. Y la verdad que hacemos de este espacio que sea especial. Y mirad, aquí detrás he puesto esta hiedra ya. Esta de aquí quiero que suba toda para arriba. Y que toda la pared esa se llene de hiedra. Tengo que traer musgos. Y nada, y aquí está, la verdad que contento con el montaje. Un montaje que bueno, que sí que es verdad que son muchas horas de dedicación, pero al final vale la pena también por ellos. ¿Y qué pasa? A ver, que no puedo tocarla. Está atontadilla. Si le abro es que tengo el terrario abierto. Y aquí en Barcelona la verdad que hace bastante frío. Vamos a bajar para abajo. Perdón por la vibración. Sí que tiene. Sí, todo lo que debajo pasa que ahora mismo no sé si lo vamos a ver. Pero sí, digamos que es ahora como la moda, ¿no? El tema de bioactivo. Y sí, tiene colémbolo y algo de cochinilla y algunos bichillos más. Un día lo enseñaré lo que tiene. Y así, mira, un plano grande. Así. La verdad que está guay. Es que cuando tienes un montaje así, por lo menos siempre todo se puede mejorar y todo puede ser mejor y ya sabemos. Pero sí que es verdad que espacios así de grandes
da gusto. Cuando ves algo así de grande, por lo menos a mí, yo me siento aquí delante y es súper interesante. Está todo controlado. Está todo controlado, ¿vale? Sistemas de lluvia, puedo darle manuales, temporizadores. No miréis las temperaturas ahora. Estas temperaturas son las de abajo. Pensad que no tengo cristal, llevo mucho rato limpiando. Esto es el nebulizador, aquí lo enciendo, lo apago. Aquí me controla todo, tanto las humedades de dentro, de fuera, temperaturas, me lo dice todo, ¿vale? Y tengo otro más, a ver, ¿dónde lo tengo? ¿Que dónde he comprado los terrarios? Los he hecho yo. Están hechos todos por mí, Héctor. Sí, sí, todo esto está en el canal, ¿eh? Todos los tutoriales, todo lo que yo hago está en abierto. Está todo en abierto y puedes ver cómo lo he hecho. Todo esto está hecho por mí. Todo esto es poliespan, o sea, poliuretano, ¿vale? Endurecido con, bueno, pues con capas de cemento, texturizado. Hay como 10 colores diferentes. Y bueno, todo al final, incluso si lo ves este vídeo, este acuaterrario tenía una raja, también la arreglamos, sale también. O sea que, y todo esto, Ferran Beiro, muy buenas, hola, ¿qué tal? Y todo esto igual. Y esto no es comprado en tiendas, sino he ido a buscarlo al bosque, ramas que ya estaban secas, que se han tratado y las hemos puesto aquí, para hacer este bosque. ¿Vale? Al final hago un canal que sea para todos los públicos, o sea, y para todos los bolsillos. No hago cosas muy caras porque, bueno, está claro que con pasta vas a un sitio y traes unas ramas espectaculares, pero todo esto está hecho de manera natural y gastándonos poquísimo dinero en cualquier montaje de estos, ¿eh? No son montajes, como digo yo, para todos los públicos al final. No sé si me estáis escribiendo más. Voy a coger un momento el portátil. Un segundo, ¿eh? Eres un crack, tío. Llevo siguiéndote desde que tuve mi primer pogo. Un pedazo de canal, súper curioso, muy instructivo y feliz de hermano. Gracias, Warrior, tío. La verdad es que las pogonas molan muchos, ¿eh? Si iré a la siguiente expo, sí, seguramente que sí. Seguramente si la hacen, iremos para allá. Yo siempre que voy a las expo voy por la mañana, o sea, eso ya lo digo. No voy a primera hora, pero si voy, siempre voy para las 11 y pico, 12. Estoy por la expo un par de horas y me voy. No estoy mucho rato, pero estoy siempre que voy por la mañana. O sea, cualquiera que queráis decirme algo o cualquier cosa, ahí estaremos. Mirad las betas. No sé si enfoca bien. ¿Ves eso azul que se ve? Eso se le llama la Galaxy. Para los que no lo sepáis, eso de ahí lo veis, esos destellos, Galaxy por galaxia, no por nada más. Muchas veces las fases las pone quien primero las saca y se inventa el nombre que le da la gana. Pues eso, los tonos esos azules que sacan estos peces, en este caso los koi que tienen azul, por ejemplo como este, o este de aquí que tiene azul, pues esos son kois Galaxy. Si inventara yo uno, pues le pondría el nombre que yo quisiera, al final. Iremos haciendo... Haré una actualización de este acuaterrario. Haremos una actualización de todo esto. Cuando todo esto esté bien acabado. Ah, y también una cosa importante, que no lo he enseñado. Para que no lo sepa, esto es ventiladores. Para cuando en verano hace mucho calor, ya sabéis que depende de donde vivas, hay unos cambios de temperaturas muy bestias. Unos son mucho más fríos. Por ejemplo, aquí hay el problema que tengo, que aquí hace mucho frío en invierno y hace mucho calor en verano. Pues esto está pensado para eso, para ventilar y darle refrigeración a este acuaterrario también para que circule el aire. Lo controlo todo con esto. Si no habéis visto cómo se hace, en el canal lo tenéis. El STC1000 con el tema de ventilación. Os lo miráis, pero muy importante el tema de ventilación. Y luego también
todos estos terrarios, aparte de las luces de calor, de UVA, luz visual, 6500 Kelvin, todo eso, aparte de todo eso, tienen calefacción dentro de lo que es la parte baja, todos, ¿vale? Todos mis terrarios de reptiles tienen calefacción en la parte baja para que no me bajen de las temperaturas y siempre controlados con el STC1000. Importante, yo al final siempre lo digo, pero el STC, bueno, cualquier termostato tiene que estar sí o sí en un montaje de un acuario o de un terrario en este caso, siempre tiene que haber un termostato, si no, no podemos mantener las temperaturas que queremos. Si queréis preguntar alguna cosa, voy a empezar a cortar, porque yo creo que se van a despertar ya mis hijos y tengo que estar ahí. Si hay alguna cosa, espera un momento, voy a coger el portátil, lo tengo en el suelo. Ahí voy. Vale. Voy a ponerlo en el trípode, esto, que se enseña ya un poco todo. Vale. Y ahora, si queréis hacer alguna pregunta, nada, 5 minutillos así, me hacéis preguntas. Vale. ¿Cuál es mi gecko favorito? Ostras, es que aquí hay gente escuchándome. Aquí hay gente escuchándome que tiene muchos geckos y son amigos míos. Y depende de cuál diga, me van a matar. Pero a mí hay muchos, ¿eh? Lechanus me gustan mucho. Los Ciliatus me gustan mucho también. Soy mucho de Uroplatus, ¿eh? A mí el Uroplatus es un gecko que me gusta muchísimo. Pero un Lechanus también, ¿vale? Al final, me gusta cualquier bicho, ¿eh? A mí yo no soy muy delicado, ¿eh? Pero sí que los uruplatos es un gecko que me da mucha atención. Auriculatos también me gustan, ¿eh? Estos stripes que están sacando ahora con estos colores. ¿Viste el último que saqué de Ciliatus? Un Lily White. Ese es espectacular. Alberto González, sí, sí, el tema del calor es complicado. Sí, sí, bajar las temperaturas es súper complicado cuando hace muchísimo calor, la verdad. Wario, te buscaré. A ver si te veo. Un abrazo, crack. Pues un abrazo, tío. Sí, sí. Cuando quieras. Tú me dices que eres Wario porque, claro, yo no os conozco. Físicamente no os conozco. Sé por el apodo, sé que me dejáis siempre comentarios y me habláis, pero claro, no os conozco. Me pasó en la última Expo Terraria por la calle, me saludaba la gente. Pensar que, hostia, que no te lo esperas, ¿sabes? Que la gente te vaya a conocer. Y me quedo muchas veces con la cara diciendo, hasta luego, pero claro, no sé quién eres, ¿sabes? Pero sí, sí. Tú me dices que soy Warrior, antes de acercarte a mí dices, soy Warrior, y ya está. Y te digo, hostia, ¿qué tal, tío? ¿Alguna pregunta más, si queréis? ¿Os habéis preguntado preguntas de Pogonas? Si me las queréis hacer ahora aquí en un momento, antes de que cierre. Sé que me habéis dejado algunos de Pogonas, sobre todo me preguntáis un huevo, de Pogonas. O de lo que queráis, si queréis algo de aquí del acuaterrario o de algo de peces, no sé, alguna pregunta que tengáis, me la decís y os la contesto. Voy a buscar mientras tanto lo del veterinario, a ver si lo encuentro. Es que no me acuerdo cómo se llama ahora. Se me ha ido por completo. Mira que me lo sé de memoria, pero se me ha ido. El tema del nebulizador es una pasada, ¿eh? ¿Cómo aguanta la niebla?
Vale, ya está. Eh, Está el chico del veterinario, hostias, que se me ha ido, ¿sabes que se llama Xavi? Xavi Valls se llama, el veterinario. De Exotis Veterinaria se llama. Busca Xavi Valls y, y cualquier cosa ves a él, porque esto sí que, esos controlan un montón. Y la dirección, hostia, estoy haciéndole aquí publicidad por toda la cara, gratuita, ¿eh? A ver. Aquí lo que me sale, que no lo estoy mirando rápido, creo que es calle Balmes 423 de Barcelona. Pero sobre todo eso, el chico del veterinario, si me contestas. Ah, hola Alberto, vale. Vale, pues Xavi Valls, búscalo en internet. eh, Xavi con V, ¿vale? Vais con V también. Y ese, digamos que es el top. Tenía hasta un programa de televisión. Y la verdad que la gente que es de la zona, casi todo el mundo lo lleva a él. Cuando tiene problemas serios con algún reptil, sé que es un tío que tiene una, aparte de un equipo y una maquinaria, pues está a la última, ¿vale? Esa envía Lily White es una pasada. Hostia, ya te digo, es una pasada. Es muy, muy chula. Un día, si queréis, os hago un directo y os traigo la. Le digo que me la traigan, la Lily White, esa, y hacemos un directo con ella para que le la veáis. De nada, Alberto. Es que estaba ahí, como estoy entre el directo, mirando una cosa y otra, no sé, no me acordaba. Y quería hacértelo antes de, pues luego se me olvidaba, dejártelo ya solucionado. Y también para otra gente que tenga problemas con reptiles que no sepan solucionar o que les sea difícil. Que muchas veces, no digo que todos los veterinarios, pero muchas veces hay veterinarios pues, que no están especializados en anfibios o en reptiles y es muy difícil que te den esa seguridad porque a lo mejor no han tratado muchas veces, ¿no? Pues ese equipo solo bueno, se basa en reptiles y anfibios, aunque tocan otros animales, pero están especializados en temas de reptiles. Jax 99, ese también es muy bueno, sí, ¿verdad? Yo creo que es de los más top, o sea, el tema de veterinarios. Si me está viendo, tío, que me mande algo de sponsor o algo, porque le estoy haciendo aquí una publicidad que no veas, pero sí que es verdad que es bueno. Tengo un rato más. ¿Alguna pregunta? Es que a ver, voy a intentar responder. ¿Cómo lleva la butata? Tienes que hacer vídeo. Sí, tengo que hacer una actualización de lo que tengo y lo que no tengo. Hay cosas que, bueno, por espacio no tengo, pero ¿es un millo de vapor de verdad? Sí, sí, sí. Sí, sí, es de verdad, es de verdad. No es un efecto que estoy haciendo. Sí, sí, se hace pues bueno, para aquascaping y todo eso. A ver si quiere enfocar bien. Para el tema de aquascaping y todo eso, se usa mucho para hacer el tema de nieblas y para dar realidad a los montajes. Y son aparatos que valen 2 duros, valen muy poco dinero y la verdad que el efecto que dan es brutal. No tiene nada que ver un acuaterrario, por ejemplo, está así montado con, bueno, pues por ejemplo con el humidificador este, que si no se lo pongo. Sí, la verdad que está guapo, ¿eh? Y como os digo, son cosas muy baratas. Yo os dejaré enlaces abajo de productos de estos, así. Un día si queréis hago productos así que sean económicos y que sean interesantes, que yo uso. Un día si queréis lo hago y os los pongo. A ver, más preguntas. Pues si os digo, mira, hay una cosa. Jesús Campillo, muy bien. Sí, sí, pues lo haré, lo haré. Cosas baratillas de 20 euros así, de 30 euros por abajo y cosas que son interesantes de tener y hasta trucos para cosas que, mira, por ejemplo, una tontería, pero mirad, ganchos para serpiente, mira lo que uso yo algunas veces. ¿Se ve? No sé si se ve. El palo para pintar, ¿sabes? Los rodillos, esto va súper bien. En la punta lo tapas, pero para coger serpientes,
pues un palo de pintar y no te gastas el dineral ese que vale muchas veces un palo de estos, un gancho, yo digo palo, pero es un gancho para coger reptiles o ofidios. Tengo también de marca, pero eso es un truquillo que, bueno, ¿te dejará tu amigo lo Gecko Lechano? Sí, 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 si se lo pido seguro que me lo deja. Para ir viendo cómo crece. Una pregunta, el terreno este que muestra es hecho a mano. Todo lo que estás viendo dentro está todo hecho a mano. Es todo natural, hecho por mí. Las piedras y todo está hecho a mano. Pero en un momento, que lo voy a subir para que lo veas. A ver. Pero el terrario es comprado, es un terrario de cristal. Pero todo lo que ves está todo hecho a mano por mí, sí. Si queréis saber el modelo, este es un Reptiselva, es el modelo más grande, el 240 litros de Reptiselva. Cele Musi, me encanta, gracias. Sí, sí, mirad, sí, no sé si lo has visto, pero mira, no es solo esto, ¿eh? Es esto que estás viendo y aparte va con este. Es todo junto. Es la parte de arriba del bosque y digamos la parte baja del bosque donde está el riachuelo con los peces. Ahí lo dejo. Y los dos están hechos, bueno, están hechos por mí. Esta noche hay un vídeo. Os enseñaré un vídeo de, bueno, a ver, para que veáis lo que teníamos que haber pensado antes de que pasara todo lo que pasaba. Os enseñaré una cosa que os va a gustar. Diferente a lo que saco normalmente. Si no tenéis más preguntas, voy a ir cortando, pero si queréis alguna, aprovechad. Llevo 37 minutos ahora de directo. Si tenéis alguna pregunta. ¿En los peces se podría meter alguna rana reptil? Bueno, yo lo voy a hacer, pero yo no recomiendo mezclar muchas veces especies si no eres muy, o sea, si no lo tienes muy claro y sabes lo que estás haciendo. Se pueden juntar hasta serpientes con ranas, pero hay que saber muy bien lo que estás haciendo y cómo lo haces. No cualquier cosa es válida y cualquier especie se pueden juntar unas con otras. Es complicado. Y desde aquí no voy a decir, pues sí ni no. Hay que estudiar mucho las especies y los espacios sobre todo. Mira, acaba de saltar el clami ha saltado de una rama a la otra, el golpe que se ha pegado. ¿Podrías enseñar los machos beta en algún vídeo? Sí. En próximos vídeos lo enseñaré. Y aparte dije de ponerle nombres, que hay un vídeo que os dije que pusierais nombres cada uno a un beta. Y lo tengo ahí pendiente. Cuando tenga un momento, lo haré y os enseñaré los machos, para que veáis los machos. Aquí estáis viendo todas las hembras que hay. La verdad que son una pasada, las hembras estas. Y quería mirar una cosa. O sea, me tengo que salir de aquí. Las preguntas que me dejaron el otro día, si no ya las responderé en otro vídeo. Me dejaron 2 o 3 preguntas en la pestaña comunidad que las tengo que responder. Que si tenéis preguntas, dejadlas en la pestaña comunidad que dejé. Cuando tengo 15 o 20 preguntas, hago el vídeo y las respondo. A ver. Yo creo que es muy mala hora, yo sé que es muy mala hora. Siempre hago los directos en las peores horas, pero son las horas que tengo libre y es cuando hay silencio, si no, no hay silencio. Mirad lo que os decía. Mira. ¿Habéis visto? Mira. Ha saltado de esa, ha saltado de aquí, ha pegado un salto ahí y se ha subido a la otra rama. Ahora se va buscando el calor. ¿Veis? Aquí está con menos temperatura. Como sabéis, ahí tengo el calor. Pues ha ido al sitio más calor. Como he tenido bastante rato abierto, tendría, supongo,
habrá notado esa, la temperatura más caliente en el otro lado y se ha ido para el otro lado. Pues nada, creo que voy a ir dejándolo por aquí. Nada, como siempre, ni pensado ni nada, ni estudiado lo que voy a decir ni lo que voy a enseñar, pero yo creo que bueno, interesante, sobre todo de saludaros a los que habéis estado aquí. Y nada, nos vamos a ver en otro vídeo. Esta noche, acordaros, a las 8 os saco un vídeo nuevo, echarle un vistazo y nada, nos vemos en otro vídeo, ¿vale? Hasta luego. Adiós a todos. Gracias por estar en el directo. Adiós.